Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor, si se me logra escuchar bien? Sí, muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día, ¿sí? Para ir recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada, ¿no? A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado? ¿Qué tema hemos desarrollado? Buenos días, Arlet. Buenos días, profesora. Buenos días, Janet. Hemos hablado la semana pasada sobre el romanticismo. Muy bien, hemos hablado sobre romanticismo. ¿Qué hemos dicho sobre romanticismo? Hemos hablado sobre su contexto histórico, las características y sobre la Jorca de Oro que nos relató Pedro de Orellana. Eh, Ujú, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hemos desarrollado? ¿De qué más hemos hablado? ¿Qué caracteriza el movimiento literario romanticismo? Chicas, a ver, ¿qué características tiene el movimiento literario romanticismo? ¿Cómo yo identifico una obra literaria? Y podría decir que forma parte del romanticismo. Trata de un romance ya. Cuando se trata de un romance ya, pero especificando qué cosa. ¿Mm? A ver, Akira Barriga, ¿me escuchas? Niham,
y Annette, Arlet, Arlet, ¿me escuchas? Arlet, Profesora, Fabi, profe- sí, Annette, ¿te profesora, escucho? las características de lo que hablábamos, bueno, es algo que me acuerdo que era el culto a a la libertad, fantasía y misterio, y el predominio, sentimiento sobre la razón. Ujú, muy bien, exacto. Cuando nosotros hablamos del romanticismo, primero nos localizamos, ¿no? ¿Dónde va a surgir? Va a surgir en España, ¿ya? Donde es un movimiento donde se va a buscar restaurar los valores ideológicos. ¿Qué quiere decir eso? Las creencias, ¿ya? Las creencias que el ser humano poseía en ese tiempo, ¿ya? Y van a exaltar el cristianismo, ¿no? La creencia cristiana, ¿no? Entonces ahí lo van a exaltar, mejor dicho, van a ser fundamental e importante durante esta época, ¿ya? Ahora, como dice su compañera, tiene ciertas características fundamentales donde van a ser parte de la época, ¿no? Va a haber un rechazo al neoclasicismo, ese rechazo fundamental, ¿sí? A lo clásico, a lo, porque los neoclásicos son aquellos creyentes sobre, ¿sí? La literatura clásica. Entonces ellos retroceden, ¿no? Tienen algunos valores de dicho movimiento, ¿no? Aquí o es donde se va a respetar la regla de las tres unidades de Aristóteles, ¿no? Que es de lugar, espacio y tiempo. Estoy lleno de subjetivista. ¿Por qué diremos que va a adoptar el subjetivismo? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos que es un pensamiento subjetivista? Profesora, es sobre más en el pensamiento más que en la razón. Claro, va a predominar mucho lo que es el sentimiento más que la razón, ¿no? Es lo que va a predominar durante este movimiento literario, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que el accionar, por ejemplo, de los personajes va a ser referente, ¿sí? A un sentimiento, ¿no? Al sentimiento.
¿sí? Eso es lo que va a simbolizar o va a representar, ¿no? Ese sentimiento, que todo, que la sociedad va a actuar mucho por lo que ellos sentían, más por lo que deberían de realizar. Y eso es lo que significa el romanticismo, ¿no? Se dejaban guiar mucho por el sentimiento que tenían por alguien o por algo. Y eso va a ser característica. Ahora, dentro de ellos se dice que representaban un culto a la libertad. ¿Por qué se desarrollara ello? ¿O cómo se manifestaba ese culto a la libertad? ¿Cómo lo manifestaban? Chicas, a ver, ¿cómo representaba un escritor romántico ese culto a la libertad? ¿Cómo lo manifestaba? Se manifestaba, profesora, con un dominio del lenguaje narrativo. Mm, ello va a ser parte de la característica de los escritos, mas no del culto a la libertad. A ver, sabemos muy bien por historia que los escritores, ¿sí? Van a manifestar su opinión o punto de vista sobre la sociedad en base
o mejor dicho, por sus escritos, ¿ya? Por sus escritos. Entonces, es por ello que eh, los escritores usaban o tenían como estrategia el uso de estos textos para poder manifestar ahí su punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque o los gobernantes, ¿sí? O la sociedad consideraba que como eran subjetivistas, los pensamientos no eran reales, ¿cierto? Pero ellos manifestaban en sí lo que pensaban, ¿ya? De esa forma se manifiesta, ¿ya? Entonces podemos decir que el romanticismo va a ser el culto a la libertad por querer expresar su modo de pensamiento sobre la sociedad en contra o a favor, ¿no? Y por el pensamiento subjetivista, ¿no? Ese pensamiento donde va a predominar mucho lo que es el sentimiento más que la razón, ¿ya? Entonces, ese es un pensamiento romántico, no un pensamiento subjetivista. Por lo contrario, vamos a tener al realismo. ¿De qué creen que hable el realismo o cómo creen que se manifieste? Profesora, el realismo es un movimiento artístico y literario que se ha originado en Francia. Claro, el realismo va a surgir en contra del romanticismo, ¿no? Se podría decir, va a ser un giro, porque ya aquí se va a dejar de lado lo que es el sentimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que creen que predomina en el realismo? O sea, tiene que ver algo, como se opone al romanticismo o rechazando lo sentimental, profesora. Claro, rechazando lo sentimental, a ello se refiere, ¿ya? El romanticismo el realismo va a surgir como un rechazo a un pensamiento, sí, sentimental, ¿no? No es de que se va a dejar de lado, se van a volver personas sin sentimientos, sino que la forma de pensamiento, ¿no? Ellos ya no van a manifestar quizás acciones en base al sentimiento, sino más bien en base a la razón, ¿no? Acá ya no se van a dejar guiar por lo que ellos sentían o manifestaban o expresaban, sino más bien por lo que en realidad se debía de realizar, ¿no? A ello se refiere. Ahora, va a ver. El realismo, sabemos muy bien, junto con el romanticismo, surge en el siglo XIX, ¿no? El romanticismo en la primera mitad del siglo XIX y el realismo a la segunda mitad del siglo XIX, donde la cultura y pensamiento de los realistas de esta época, de esta forma de pensamiento, van a ser diferentes formas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la época donde va a predominar mucho el avance científico, ¿no? Acá va a haber muchos investigadores donde van a manifestar su forma de pensamiento. Ya acá se muestra un positivismo de Comte, un evolucionismo de Darwin, el experimentalismo de Mendel, el materialismo dialéctico de Marx. Entonces, hay diferentes manifestaciones científicas donde cada uno de ellos van a ir modificándose, ¿no?
donde también van a surgir las ideologías revolucionarias, ¿no? Donde hay un socialismo, un anarquismo, ¿no? Diferentes formas o ideologías revolucionarias de la época, ¿ya? Acá la sociedad y la política que va a estar representada va a ser por la burguesía poderosa, ¿no? Que era una forma de gobierno muy conservadora y progresista, ¿ya? Dentro de la sociedad. Es así como va a haber muchas tensiones, ¿no? Donde es la burguesía, va a haber una relación entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Donde los gobiernos absolutistas conservadores van a significar, ¿no? En el año 1864, que va a ser la primera internacional de trabajadores, donde las revoluciones burguesas se va a desarrollar en el año 1789, 1820, 1830, en el año 1848, ¿no? Diversas manifestaciones revolucionarias dentro de esta época, ¿no? El cual va a significar mucho porque va a cambiar a la sociedad y a la forma de pensamiento de la época, ¿sí? Ahora, ¿qué antecedentes tenemos? Bueno, el folletín, la aparición del folletín, la picaresca, el costumbrismo y la fotografía, ¿no? En base a estas revoluciones que van a ir desarrollándose, sí, van a surgir nuevas formas de dar a conocer estas historias, ¿no? Entonces, el costumbrismo, la fotografía, sí, van a ser parte de la época, ¿ya? Entonces, van a significar mucho y cada uno de ellos van a plasmar y representar ciertas características de la sociedad, ¿no? Tal y cual sucedía. Sí, entonces es muy importante. Entonces, la literatura. La literatura dentro de esta época, como les decía, va a estar llena de ciencia, va a haber mucho avance, se va a mostrar dentro de ello de las historias, ¿no? El cientifismo, ¿no? Que va a ser una observación que va a pretender ser fiel transcripción de la realidad, ¿no? El cientifismo, que forma parte de la literatura de esta época, va a ser la transcripción tal cual es de la sociedad, de la realidad, ¿no? Tanto en el aspecto político, sí, cultural, ¿sí? El realista, el escritor realista lo va a plasmar tal cual sucedía, ¿no? Durante esta época. Y una explicación y experimentación, ¿no? Es ahí donde se va a dotar, o mejor dicho, se va a manifestar, ¿sí? Entonces, va a estar basado mucho en la ciencia, ¿de chicos? En la ciencia. En la ciencia es lo que se va a significar o representar. Y una denuncia social, ¿no? La denuncia social va a estar en base a las características de la época, ¿no? Ese tipo de pensamiento o si estaban ellos en contra, van a denunciarlo a través de sus escritos, ¿no? De sus historias que van a representar dentro de esa época, ¿no? Entonces ellos van a aprovechar, al igual que los románticos, por ejemplo, pero los románticos lo desarrollaban de una manera distinta, ¿no? Manifestando no casi lo real quizás, ¿no? Exagerándolo o fantaseándolo, ¿no? Mientras que los realistas sí, ¿no? Lo van a plasmar tal cual era la sociedad y qué es lo que pensaban, ¿no? Un tema importante dentro de esta denuncia social o la temática que se va a desarrollar va a ser el existencialismo, ¿no? Donde el ser humano se va a enfrentar a la sociedad, ¿no? A la sociedad burguesa, sí, se va a enfrentar durante esta época, ¿no? Ese enfrentamiento entre la forma de gobierno de la burguesía, ¿sí? Y
el enfrentamiento, o mejor dicho, el avance del ser humano sobre la sociedad a la cual pertenecía, ¿no? Entonces eso va a ser una de las temáticas, ¿no? Y preeminencia de la novela, acá lo que va a predominar o el género literario que se va a difundir o van a ser mayor, va a ser la novela, ¿ya? Va a haber una sencillez formal que hace referencia a la forma de manifestar sus historias, ¿no? Se va a poder comprender con mucha facilidad, ¿no? No solamente no va a ser una obra difícil de comprender, sino muy fácil, ¿no? De poder identificar a los personajes, a la temática, ¿no? Se va a poder leer prácticamente, ¿no? Va a haber precisión y claridad y una paulatina transformación, ¿no? En novela psicológica. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque ellos van a querer ayudar a la sociedad, ¿sí? Se va a querer ayudar a la sociedad. Entonces va a haber una pequeña transformación, ¿no? De ese pensamiento psicológico de la época, ¿no? Cómo era el hombre de esta época. Y el psicologismo, ¿no? Que va a ser representado durante esta época, ¿no? El interés por esa conducta humana, la conducta humana de esa época, ¿no? Cómo es que se desarrollaban, ¿no? Y todo ello se va a ir manifestando dentro de sus historias. ¿Me dejo entender? Profesora. Muy bien. ¿Mm? A ello nos referimos con este pensamiento, ¿no? Ahora, ¿qué rasgos va a tener o cómo se va a manifestar la novela dentro de esta época? Pues bueno, la novela sí va a tener una verosimilitud en diversos argumentos, ¿no? Se va a argumentar, ¿no? El protagonista va a ser siempre la sociedad, ¿no? La sociedad o la mujer. Sabemos muy bien que desde tiempos muy antiguos la mujer es un ente muy importante durante estas manifestaciones, ¿sí? Entonces va a ser muy importante. Va a girar en torno a ellos, ¿sí? La historia, ya a ellos se refiere. Y va a haber descripciones exhaustivas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Descripciones muy importantes que va a formar, o mejor dicho, que yo voy a poder identificar al ser humano, ¿no? ¿Cómo era este personaje? Entonces, estas descripciones van a ser muy importantes, sí, para poder identificar al personaje y a quién se estaban refiriendo, ¿no? Y una fiel reproducción de distintos registros. ¿Qué quiere decir? De distintas lenguas. Ahora, van a aparecer asimismo nuevas técnicas narrativas, ¿no? Que van a significar o simbolizar, representar el realismo de esta época, ¿no? Va a haber un narrador omnisciente, ¿sí? Un narrador omnisciente donde la caracterización de los personajes va a ser una lucha constante contra esas normas, ¿no? De la sociedad o del gobierno de esa época, ¿no? Un monólogo interior y estilo indirecto libre de ironía, ¿no? No va a ser, ¿por qué? Porque la ironía va a ser parte de la literatura romántica, ¿no? Entonces es aquí donde se va a desarrollar, sí, ya un pensamiento tal cual sucedía en esta época, ¿no? A ellos se va a referir, ¿sí? Y un estilo indirecto.
¿no? Aparente objetividad e intervención del autor dentro de las historias. ¿Sí? A ello se refiere. Ahora, ¿qué temas van a desarrollar durante de este movimiento literario? Uno de los temas va a ser el mundo rural, el mundo de la población de la época. Sí, va a ser un mundo rural, el mundo urbano, historia de la sociedad, del lugar donde escribían, la política, aquellos conflictos existenciales, estos conflictos existenciales que son de la época, ¿no? Que son parte de la época del creencia de, o mejor dicho, del pensamiento del ser humano, ¿no? De la psicología más que todo, ¿no? Por ejemplo, la locura, el amor, es un pensamiento, o mejor dicho, una manifestación permanente dentro de esta época, ¿no? Y la sociedad llena de falsedad y de soledad, eso se va a representar dentro de esas historias, ¿no? Sí, me dejo entender, chicos. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, podemos decir que dentro de esta época se va a desarrollar este pensamiento de libertad, ¿no? Y lo que va a predominar va a ser la psicología del ser humano, ¿ya? Ahora vamos a tener diferentes tipos de autores también, ¿no? Autores que van a estar desde la burguesía, autores que van a estar para la burguesía y contra la burguesía, ¿ya? Entonces, ¿va a haber diferentes tipos de textos? Sí, porque los que escribían desde la burguesía van a ser a favor quizás de esa forma de gobierno, ¿no? Cada uno representando su forma de pensamiento. Para la burguesía, para favorecerlos, ¿no? Para que ellos se sientan satisfechos. Y contra la burguesía, ¿no? Los que estaban en contra de esa forma o de esa sociedad. ¿No? Va a haber una separación de autores conservadores, ¿no? Con los autores progresistas, donde su espíritu va a ser muy crítico, ¿sí? Va a ser muy crítico y sus ideas van a estar políticamente más extremas, ¿no? Como el socialismo, el anarquismo, ¿no? Que va a ser de la época. Y se va a desarrollar. A ver, vamos a ver este pequeño video a modo de resumen, ¿ya? Sobre el movimiento. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Luis Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social
el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario, enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso, ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que Emma se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La piel de Sapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos con la realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Muy bien, entonces sus manifestaciones se va a desarrollar en diferentes países, ¿no? Sabemos muy bien que un movimiento literario, sí, se manifiesta en, en un determinado lugar, pero dicho pensamiento va a surgir paralelamente, sí, en más lugares, ¿no? En diferentes países donde se va a manejar esta forma o este tipo de pensamiento, ¿no? El realismo inglés, por ejemplo, va a mostrar una burguesía dentro de la sociedad donde va a estar más consolidada, ¿no? ¿Por quiénes? Por la revolución industrial y la mayor proyección de este realismo, ¿no? Un pensamiento optimista, que va a estar complaciente de típicos de periodos del victoriano inglés, ¿no? Aquí vamos a tener a Dickens, a Oscar Wilde, William Thackeray, Wilkie Collins y las hermanas Bronte, ¿no? Charles Dickens es uno de los representantes, o mejor dicho, de los representantes de este pensamiento realista, ¿no? Donde sus rasgos va a ser donde él va a manifestar o va a plasmar historias de personajes infantiles, ¿no? Llenos de humor que van a dulcificar, ¿no? Sabemos muy bien que si una historia tiene un pensamiento, o mejor dicho,
personajes infantiles, va a dulcificar su crítica, ¿no? Porque él va a manifestar esta explotación que tenían los infantes de este tiempo, ¿no? Va a tener un estilo sencillo por el simple hecho de tener personajes infantiles y libros para niños, ¿no? Donde la viveza y la reproducción de sus personajes y ambientes van a estar, pues, van a tener una gran descripción, ¿no? Y una coherencia formal. Su aguda percepción de la condición humana, ¿no? Del niño de esta época y rasgos de melodramáticos, ¿no? Folletines y sentimentales que van a ser parte de la época. Como obras tenemos los papeles póstumos del Club de Pickwick, Oliver Twist, La Pequeña Doris, Canción de Navidad, David Copperfield, Tiempos Difíciles y Grandes Esperanzas, ¿no? Otro de los grandes representantes es Robert Louis Stevenson, donde él ya manifiesta aventuras salvajes, ¿sí? Como La Isla del Tesoro, escrito en el año 1880, donde va a manifestar una aventura salvaje, pero en zonas marginadas, ¿no? De Asia o América, donde su protagonista también va a ser un niño, ¿no? O los niños, ¿no? Donde va a ser una situación inicial muy desgraciada, ¿no? El viaje se le va a presentar como evasión o escape, ¿no? Donde va a reflejar la sociedad de su época, ¿no? En la hipocresía de los personajes, ¿no? Buenos y en cierta nobleza en los malvados, ¿no? Va a ser una contradicción. O el extraño caso del doctor Jekyll, ¿no? Donde una extraña joya de la literatura inglesa, ¿no? Donde el psicologismo es el análisis de la maldad del yo más íntimo del ser humano, ¿no? Oscar Wilde es otro de los grandes representantes del realismo con su obra El retrato de Dorian Gray, escrita en el año 1891, donde va a haber una difícil descripción, ¿no? Donde va a narrar la degeneración e inmoralidad de Dorian, ¿no? Porque él se había obsesionado con la perfección de su retrato, ¿no? Que su amigo le había pintado. Entonces él se obsesiona y considera que va a ser una manifestación en el cual quería permanecer toda la vida con ese mismo rostro. Entonces hace un pacto en el cual manifiesta que todos los cambios se realizaran nada más al retrato. Entonces, al pasar de los tiempos, él no cambiaba, ¿no? Tenía un rostro fino, sí, y muy jovial. Entonces es donde un día él observa el retrato y ve todos los cambios en el retrato en el cual se había convertido un retrato, un rostro bastante horrible, se podría decir. Empieza a enloquecer y quiere destruir el retrato. Entonces, al destruir el retrato, logra destruirlo, pero en realidad se destruye a sí mismo, ¿no? Él muere al destruir el retrato y se ve cómo es que el retrato vuelve a ser ese rostro hermoso y todos los cambios, imperfecciones que fue surgiendo a través del tiempo en base a sus maldades, se va a ver representado en el mismo rostro de Doria. ¿Ya? Entonces, de ello trata la historia. Otros representantes vamos a tener a William Thackeray, a Wilkie Collins y las hermanas Bronte con cada y George Eliot con Mariana Ives, ¿no? Donde cada uno de ellos va a manifestar este pensamiento. El realismo norteamericano con Mark Twain y Ernest Melville, ¿no? Donde ya muestra más historias de aventura, ¿no? Y el realismo francés que también simboliza mucho y representa mucho a la época, ¿no? Con Henry Bailey y Stendhal, ¿no? Que es un romántico en perpetuo conflicto con la ruina de la sociedad, ¿no? Rojo y Negro es una obra muy representativa de esta época, ¿no? Y Honor de Balzac con Gustavo Flaubert y el realismo ruso de la época, ¿sí? Donde va a haber una incorporación ya tardía, ¿no? Ya tarde sobre este tipo de pensamiento, ¿no? Pero de gran calidad. Va a haber una complejidad de una sociedad
que va a estar sometida al despotismo, ¿no? Y una denuncia de la miseria de sus campesinos. Y Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Que se va a centrar en un realismo psicológico, ¿no? Capacidad de penetración, ¿no? Y minuciosidad para relatar relaciones de servidumbre, ¿no? Una preocupación del hombre contemporáneo, donde la vida de la ciudad con paseos, tabernas y vivencias, ¿no? Donde sus grandes obras va a ser Crimen y Castigo, El Jugador y Los Hermanos Karamazov, ¿no? Crimen y Castigo, que van a relatar la moral del amor, va a superar la teoría del egoísmo racional, ¿no? Del pensamiento realista. Sí, entonces él es un grande representante de esta época, ¿no? Y León Tolstoy, ¿no? Van a surgir diferentes formas de pensamiento del realismo en Alemania, en Italia, en Portugal, pero con la misma manifestación, ¿no? Entonces va a haber mucho de ello, ¿no? Entonces el realismo en sí va a ser muy importante durante esta época, ¿no? Porque va a plasmar al hombre tal cual era, ¿no? Entonces, una de las grandes obras dentro de esta época que va a significar mucho y que va a tener mayor aporte va a ser la obra de Fedor Dostoyevsky, ¿no? Al hablar de realista, nosotros debemos de hablar siempre de Fedor Dostoyevsky, ¿sí? Con su obra, ¿sí? Crimen y Castigo, ¿no? Él es un escritor ruso. Hoy en Draw My Life, Los Miserables de Sí, un novelista ruso que va a plasmar esta psicología, el análisis psicológico del ser humano de esta época. ¿Ya? A ver, les voy a compartir otra pantalla para que podamos observar esta historia. ¿Ya? Entonces, Fedor Dostoyevsky nace en Moscú en el año 1821 y muere en San Petersburgo en el año 1881. Él es educado por su padre, que era un médico despótico y brutal, donde va a encontrar protección y cariño en su madre, ¿no? Él es ruso y representante de la literatura realista y genio de la narrativa europea, ¿sí? Él muestra su obra Crimen y Castigo, donde va a tratar sobre un estudiante de derecho que cansado ya de las explotaciones o abusos de su usurera, persona que le prestaba el dinero para poder continuar sus estudios hasta que al final no pudo lograr ello. Sí, esto va a desencadenar cierto tipo de pensamientos, ¿no? Dentro de Rodion Raskolnikov, ¿no? Entonces, que le van a llevar a cometer el asesinato de esta persona, ¿no? De la usurera. ¿Para qué? Para que él se pueda quedar con el dinero de ella, ¿no? Entonces, va a magnificar, va a representar hasta matarla, ¿sí? Pero a raíz de este suceso, Rodion Raskolnikov va a sufrir ciertos pensamientos donde va a llegar hasta la locura, ¿no? Hasta que él confiese este crimen, ¿no? Pero también lo hace por el amor que siente por una mujer. Entonces ella le hace o prácticamente le manifiesta que por que confiese su crimen, ¿no? Entonces es ahí donde él recupera, ¿no? Su, se podría decir, su forma de pensamiento, ¿sí? Para que ya pueda ser castigado en base a este crimen, ¿no? Entonces, dentro de los personajes tenemos a Raskolnikov, a Sonia, Dunia, la vieja usurera y la hermana de la usurera, ¿no? A ver, vamos a observar este pequeño resumen. Hola a todos, el día de hoy nos vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñenme. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov,
pero a él le gustan que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Un día sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja ávara usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum! Que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta y como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡pum! Mata también a la hermana y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia de los nervios se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Parmeladora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas, solo se conduce en la confusión por la pobreza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la joven avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás de Mentier confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y en voz alta para que todo el mundo te oiga. Soy un asesino, así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que ver el análisis de esta obra. Muy bien. Entonces, es ello lo que desarrolla la historia de Fedor Dostoyevsky, ¿no? Y nos muestra este psicologismo del ser humano de esta época, ¿no? Como a raíz de este suceso, él va a tener ciertos pensamientos hasta llegar a cometer, o mejor dicho, confesar su crimen. ¿Y chicos, alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay